Buenos días, nosotros somos el subgrupo número 5 conformado por Joel Zambrano y Santiago Alamo. y mi persona, Darcy Alarcón. En el día de hoy vamos a realizar la práctica I-23, péndulo de torsión, que es realizada en el Laboratorio de Física de la Universidad Industrial de Santander, sede Socorro. Para el desarrollo de esta actividad contamos con una hoja guía del péndulo de torsión, una hoja de datos donde registramos todas las mediciones de los experimentos y una hoja de cuestiones que nos orienta al análisis de la interpretación final de los resultados. En este video mostraremos primero los materiales utilizados, luego del procedimiento experimental, después de la toma de datos y finalmente el análisis del resultado, incluyendo la constante de torsión, los momentos de inercia, el módulo de rigidez y el cálculo del porcentaje de error. Las mejoras que se hicieron para esta práctica fue la instalación de un soporte para varillas, un calibrador vernia y una caja plástica donde se almacena el material. Para la realización de esta práctica contamos con los siguientes materiales: un disco de metal, un anillo de metal, una cinta métrica, 2 cronómetros, un calibrador vernier y un spray de silicona que se usa al finalizar de la práctica. También contamos con 2 varillas, una de acero y una de bronce que están sostenidas en un soporte metálico. Antes de realizar el montaje es necesario recopilar las medidas, que en este caso corresponden al diámetro externo e interno del anillo, diámetro del disco, diámetro y longitud de la varilla de acero y bronce, sin contar con los cabezales. Los resultados obtenidos serán registrados en la hoja de datos en la tabla correspondiente. Para el montaje del péndulo lo primero que instalaremos será una de las varillas al soporte. Seguidamente colocamos el anillo que será utilizado posteriormente. Por último se coloca el disco en el cabezal inferior de la varilla y se comprueba de que éste esté asegurado. Para llevar a cabo las oscilaciones es necesario fijar un ángulo de 10 grados con ayuda del transportador. Antes de empezar a cronometrar el tiempo es necesario dejar pasar 3 oscilaciones. Este procedimiento lo realizamos 3 veces por sistema. En este caso contamos con 3 sistemas. Sistema 1, varilla de acero más disco. Sistema 2, varilla de acero más disco más anillo. Sistema 3, varilla de bronce más disco. Es importante recordar que todos los resultados que estamos obteniendo los estamos registrando en la hoja de datos. Momentos de inercia. El momento de inercia mide cómo está distribuida la masa alrededor del eje de rotación, depende de la geometría del objeto. En este caso tenemos el disco y el anillo. Para el disco tenemos la fórmula de 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. Y en esta práctica obtuvimos el resultado de 398.993,25 gramos por centímetros al cuadrado. Para el caso del anillo se tiene una fórmula diferente, ya es que se tiene un radio interno y un radio externo. Sería 1/2 de la masa por el radio interno al cuadrado más el radio externo al cuadrado. En esta práctica se obtuvo el resultado de 602.271,88 gramos por centímetro al cuadrado. En esta práctica el periodo es igual al tiempo sobre el número de oscilaciones, que en este laboratorio es 25. La frecuencia del número de oscilaciones completa por segundo se relaciona con el periodo mediante la frecuencia, que es igual al periodo. Si el periodo aumenta, la frecuencia disminuye. En este laboratorio, cuando se coloca el anillo aumentando el número de inercia, el periodo aumentó y la frecuencia disminuyó. También en este sistema, la varilla de acero más el disco nos da un periodo de 0,8676 segundos. Con la varilla de acero más el disco más el anillo nos da un periodo de 1,4300 segundos. Y con la varilla de bronce más el disco nos da un periodo de 0,9540 segundos. Una constante de torsión K explica la medida de lo difícil que es torcer una varilla. Entre mayor sea K, mayor rigidez tiene la varilla y por ende su torque
es una deformación angular mucho mayor. En este caso matemáticamente tenemos la fórmula de la constante de torsión, que es igual a 4 por pi al cuadrado por la inercia sobre el periodo al cuadrado. En este caso, para la varilla 1, que es la de acero, tenemos un valor de 2.09 por 10 a la 7 dinas por centímetro sobre radianes. Y para la varilla 2, que es la de bronce, tenemos un valor de 1.73 por 10 a la 7 dinas por centímetro sobre radianes. Módulo de rigidez, que es una propiedad en la cual explica lo difícil que es la torsión de un material. Por ejemplo, si G es mucho mayor, en el caso de la varilla de acero, es mucho más rígida y cuesta más en deformarse. Y si G es mucho menor, como la varilla de bronce, es mucho más flexible y su deformidad es mucho más fácil. Aquí tenemos la fórmula del módulo de rigidez, que es igual a 2 por la longitud de la varilla por la constante de torsión sobre pi por el radio a la 4. Y los resultados obtenidos para la varilla 1, que es la de acero, es de 2.94 por 10 a la 12 dinas sobre centímetro al cuadrado. Y para la varilla 2, que es la de bronce, es de 4.53 por 10 a la 12 dinas sobre centímetro al cuadrado. Relación entre la constante de torsión y el módulo de rigidez. La rigidez de un material determina cuánto resiste esta torsión. Si un material es muy rígido, se deforma poco, es decir, se produce un ángulo pequeño. Y si es poco rígido, se tuerce más fácilmente y se produce un ángulo grande. Eso en un péndulo de torsión, la rigidez del material controla la constante de torsión K. Un material más rígido da una K más grande y el péndulo oscila más rápido. En resumen, a mayor rigidez, menos torsión, y a menos rigidez, mayor torsión. Esto se relaciona mediante la fórmula matemática T igual a menos la constante de torsión por el ángulo. Pasamos a comparar el módulo de rigidez que obtuvimos en el laboratorio como los valores teóricos. El módulo de rigidez o G nos dice que tan difícil es torcer un material. El acero normalmente tiene un valor alrededor de 7,9 por 10 a la 12 dinas centímetros cuadrados, y del de bronce 4,8 por 10 a la 12 dinas centímetros cuadrados. En nuestra práctica, los valores que nos dieron más pequeños, esto no significa que el material sea realmente más rígido, sino que el cálculo de la medición de rigidez es muy sensible a los errores de medición, especialmente al diámetro de la varilla, porque aparece en el elevado a la cuarta potencia una pequeña error del diámetro, genera un error en el enorme eje. La fricción del soporte, el acople del disco, la medición del tiempo y la precisión del calibrador también afectan el resultado. En conclusión, confirmamos que el péndulo de torsión depende tanto del momento de inercia como de la rigidez de la varilla. Calculamos las constantes K y módulos de rigidez G y el momento de inercia del anillo con un error bajo y aceptable. Aunque hubo diferencias con los valores teóricos, entendimos que se deben a la precisión de las mediciones y aspectos como la fricción. Esta práctica nos permitió aplicar los conceptos de torsión y movimiento armónico a un sistema real. Gracias por vernos.